que un amigo me dice, ¿y por qué no te vas a estudiar a Sagunto? Y yo, ¿en Sagunto? ¿Dónde queda eso? En España. Y yo, no, pero es que no conozco la universidad. Y él dice, pero ahí está el señor que escribió el libro que a ti te gusta. Así Yo le es. digo, ¿cuál? Y él dice, Cristo y la ley, Roberto Badel. Bueno, quiero darle gracias por tomar este tiempo para conversar conmigo. Sé que es una persona muy ocupada, que tiene muchas actividades en su día a día, así que valoro mucho este momento. Sé que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en varios continentes, en varios países. Me gustaría que me comentara un poco en cuáles países ha trabajado y cuál ha sido su responsabilidad, en breves palabras. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo para la iglesia fue en Francia. Terminé mis estudios en la universidad, filosofía, y con eso necesitaba un profesor de español. Yo era muy joven, entonces me ofrecí y me tomaron, o sea, me aceptaron. Así que yo fui a Francia a estudiar, o sea, no fui a estudiar a ese colegio, fui a enseñar. Pero resulta que mi madre había estudiado allí. Ella quería estudiar para pastor, ¿verdad? En aquel tiempo no se preocupaban como ahora. Esto es antes de la Guerra Civil Española, o sea, es poquitos años después de Elena White. En aquel tiempo no había los problemas que hoy la Iglesia ha ido acumulando, ¿verdad? Entonces, cuando mi madre estaba estudiando, se declaró la Guerra Civil Española y la obligaron a regresar. Y ella se quedó con una... Es decir, no ha podido realizar su vocación. Entonces ella quería que yo fuera pastor, pero yo no quería ser. y entonces, pues, yo fui hasta a enseñar. Pero ella me hizo prometer, si tienes tiempo libre, toma clases de teología. Yo le dije, bien, mamá, para hacerla callar le dije que sí. Y fue fantástico porque desde la primera semana que yo tomé clases de evangelios y de exégesis, porque tomé una clase de cuarto año hasta el punto que yo no pensaba hacer estudios, que me inscribí en una clase de griego porque yo había hecho muchos años de griego y me resultaba más fácil. Y entonces me decidí, cuando vi eso, digo, yo no quiero enseñar español, quiero enseñar Biblia. Y entonces, pues claro, ahí me convertí y entonces yo seguí estudiando y cuando ya terminé los estudios, entonces me invitaron aquí, acaban de comprar este terreno. Y entonces vine aquí como primera generación. Tengo entendido que ahora es profesor en la Universidad de Andrew, ¿no? Yo soy profesor, lo que llaman ellos contract professor, es decir, un profesor visitante que cuando ellos me necesitan y yo puedo, yo les doy cursos intensivos. Excelente. Sí. Bueno, justamente por toda la experiencia que usted tiene, que ha trabajado en distintos países, en distintos continentes, de diferentes actividades, es que quiero hacerle algunas preguntas. El mundo, como usted lo sabe, ha cambiado drásticamente. Hoy en día hay movimientos muy fuertes sobre el feminismo y hay algunas personas que hablan sobre la Biblia despectivamente, mencionando que la Biblia es un libro machista, un libro que trata a la mujer como un objeto, donde la mujer no tiene un papel importante. Yo quería saber, ya que usted tiene esa experiencia, yo estoy comenzando con mis pasos para ser un pastor y sé que en algún momento me voy a encontrar con estas preguntas que son tan difíciles de abordar y de responder. Es cierto, yo al llevar el departamento de familia también, educación, yo al mismo tiempo, esos mismos años en Berna, yo llevaba la dirección del Biblical Research Committee, es decir, que es una delegación del Biblical Research Institute de la Conferencia General. O sea, yo presidí esta comisión bíblica. Entonces, naturalmente que la cuestión esta del género es importante. Y después, desde que me jubilé, formo parte de una plataforma nacional para la defensa, o sea, para la prevención de la violencia de género y doméstica. Esto, a veces hacemos preguntas a la Biblia desde perspectivas contemporáneas. Naturalmente, la Biblia no va a responder en términos del siglo XXI. Cuando se trata de temas, la Biblia está escrita hace 3000 años, los primeros libros, ¿verdad? Entonces, leer la Biblia con una perspectiva de hoy no es justo en ese sentido. Claro, la Biblia está escrita en la sociedad patriarcal, en la que casi solo los que sabían leer eran los hombres, entonces ya la propia gramática está escrita en masculino, pero es como si Dios estuviera desmintiendo
constantemente, o sea, desmarcándose de la sociedad patriarcal. Por ejemplo, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son los líderes espirituales, pero quien dirige la vida de familia y quien preside, quién va a presidir espiritualmente la familia, lo hace la mujer. En la sociedad patriarcal, el primogénito es el patriarca. Claro. En el caso de Abraham es Ismael. Y Dios le dice, no, le dice textualmente, no, será el hijo de Sara, le dice. Luego, si la mujer fuera tan poco importante, no contaría eso. La voluntad de Abraham bastaría. Pero dice, no, el hijo de Sara. Después, en Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. La mujer es más intuitiva y dice, Jacob será un mejor líder espiritual, pero no es el primogénito. Y ella se miente, engaña, todo, pero consigue que su voluntad se impone. Si esto Dios no estuviera de acuerdo con lo que la decisión de esta mujer está equivocada, pero la decisión es muy sabia, no lo permitiría. Porque esto ocurre aún peor en la historia de Jacob. Porque Jacob, en aquella sociedad patriarcal, el primogénito no va a ser Rubén, ni va a ser Simeón, ni va a ser Leví, va a ser el cuarto, Judá. Es decir, Dios no es machista, o sea, no tiene, en esta sociedad patriarcal contradice esos esquemas. Vale, yo entiendo que Dios no es machista, pero hay algunos versículos que a mí particularmente me cuesta explicarlos. Yo entiendo que Dios ama a la mujer y la tiene en un lugar especial. Sí. Pero hay unas citas, por ejemplo, en Génesis se menciona cuando se crea Eva, que Eva es la ayuda idónea. Sí, ayuda idónea. Ese término a mí no sabría cómo explicarlo correctamente. Yetzer kenegdo en hebreo, Yetzer kenegdo. Es decir, ayuda idónea. Es decir, pero ayuda no significa ahora, como que el hombre tiene el papel principal. Vale, esa es una lectura. Eso la Biblia no lo dice, pero es una lectura. O sea, la lectura es, el hombre, el papel principal lo tiene el hombre y la mujer es la criada, la que le ayuda. Pero escucha, la raíz yetzer de ayuda en la Biblia aparece 27 veces, 27 en el Antiguo Testamento. Y 17, quien ayuda es Dios. Entonces, si ser ayuda es denigrante, ahí tenemos 17 versículos que van en contra, ¿sabes? Es decir, a veces la persona que ayuda es la que tú necesitas. Te van a operar y alguien te va... Pero él es el que te está ayudando. Es decir, el que te va a resolver el problema es el mecánico que ha venido, que te has pinchado la rueda, el médico que te opera. O sea, que podemos decir que el hecho de que se llame ayuda en ningún momento está tratando de... Sobre todo que va acompañado de kenegdo, que significa la idónea, es decir, la que te corresponde, la ideal para ti. Y en ese sentido yo creo que la mujer es la ayuda idónea del hombre, pero el hombre también el de la mujer. Sí, ¿sabes? Sí. Bueno, hay otras citas que a mí tal vez me gustaría aprender a manejar para cuando me toque en algún momento responder esta pregunta. Claro. Sabe que cuando las mujeres estaban en su periodo fértil o cuando la mujer daba a luz, la Biblia le coloca una etiqueta que es un poco ruda para nuestro contexto, es la palabra inmunda. ¿Esta palabra tiene algún sentido peyorativo? ¿Alguna? Naturalmente, la traducción castellana inmunda es una palabra bastante fea. Pero yo en mi libro, si tú lees no sino otro que se llama Más allá de la ley, tengo un capítulo dedicado a eso. Porque cuando la Biblia se traduce en griego, la palabra traducida por inmundo es koiné. Pero koiné, el griego koiné significa el griego corriente. Es decir, la palabra significa, ante Dios está, o tú eres santo, es decir, apartado, o eres normal, eres como todos. Entonces, hay esos periodos de la mujer. ¿Quién puso la fisiología de la mujer para que tuviera periodos? Si lo ha hecho Dios, no podemos, y Dios lo ha hecho todo bueno en gran manera, no... Sería contrario a Dios mismo, es que eso lo considerará mal. Lo que ocurre es que eso la hace a la mujer, la protege, la hace inaccesible. Entonces, la palabra inmundo a veces significa no lo toques.
inaccesible, pero no porque es malo, sino porque te protejo, porque a lo mejor está por encima de ti. Por ejemplo, cuando la mujer da a luz. La mujer da a luz, es inmunda 40 días, es decir, su marido tiene que respetarla como el templo, porque los objetos sagrados también son inmundos, es decir, no se pueden tocar. Entonces, esos días, que son 40, déjala tranquila, en paz, está protegida, porque tú puedes hacerle daño. En aquella sociedad, sobre todo, en que la cicatrización de las heridas podía ser mucho más difícil que hoy. Entonces, a veces es la propia traducción que es equivocada, pero si tomamos toda la Biblia junta, todos los pasajes que algo es inmundo, significa no lo toques. Es decir, esto no, si tú comes cerdo, eres como todos, koiné, común. Claro. Tú no deberías hacerlo. Cuando esta mujer está así, déjala tranquilita, no la esfuerces. Es decir, esa sería la idea, porque si tú te fijas, haces una lista de todas las leyes del Antiguo Testamento, todas están siempre para proteger al más débil. O sea que podemos decir que la palabra koiné o inmunda en griego luego está clarísimo que no es una palabra despectiva. Fue una etiqueta que Dios colocó a la mujer para protegerla. Para protegerla sí. En su periodo menstrual. Exacto, y en otros periodos también. Y, claro, para que el hombre no abusara de su poder, entre comillas. Sí, porque el hombre cuando tenía una relación sexual también era inmundo. Claro. Inmundo hasta la tarde, claro. Siempre, es decir, tenía un día. Es decir, cuidado, no toques a nadie, ni siquiera a tu mujer, déjala tranquila, no... Una vez basta, déjala tranquila 24 horas. O sea, era muy sabio esto, eso lo explico yo en un capítulo del libro, porque esta cuestión, lo del inmundo y tal, es de las peores entendidas de la Biblia. Correcto. Por ejemplo, vamos a volver un poco al estatuto de la mujer. Si el estatuto de la mujer fuera, por naturaleza, incapaz de liderazgo espiritual, ¿cómo Dios va a confiarle el ser juez de Israel? Es decir, hubo muchísimos años, varios siglos, en que Dios no tenía rey, Dios no quería tener rey. Claro. O sea, Dios es contrario a la monarquía y tiene muchísima razón, porque mandar simplemente por ser hijo de alguien es una estupidez. Entonces, tendréis jueces, y los jueces los nombraba Dios. Si la mujer fuera incapaz, nunca hubiese nombrado a Débora. Débora es que era una señora que se podía dedicar porque era soltera. No, tenía marido, la mujer de Lepidot. Y es decir, y ella es el líder de Israel, pero el líder espiritual también. Hay un caso interesante, porque no hay muchas, claro, pero hoy tampoco hay muchas. ¿Cuántas mujeres son líderes hoy en el mundo? En el siglo XXI, también muy pocas. O sea, no es algo solo propio de la Biblia de hace 2000 años o 3, es también propio de hoy. Hay otro caso muy interesante y es el de Hulda. Hulda también tiene marido, es Salum. Y el marido es el guardián de la ropa del templo, es el que se ocupa de lavar y planchar los sacerdotes, pero ella es la consejera del rey Josías. Es decir, si el hecho de ser mujer la descalifica, pues el marido iría a aconsejar y ella estaría lavando la ropa, pero es al revés. Es decir, en la Biblia hay suficientes ejemplos de mujeres que Dios les confía responsabilidades muy importantes. Con respecto a eso, a la responsabilidad que Dios confía a algunas mujeres, ¿por qué en el Nuevo Testamento Jesús elige a 12 discípulos y no involucra mujeres dentro de este grupo tan especial? Vale, sí, eso es una pregunta muy lógica y no es muy fácil de contestar, porque probablemente Jesús tiene que hacer una transición muy difícil entre Israel como pueblo nacional teocrática y una iglesia que va a estar en el mundo, donde ya no va a haber un país de Israel. Él sabe que el año 70 Israel va a desaparecer como nación, casi para siempre, ¿no? Entonces, él está preparando una iglesia, o sea, un pueblo que no depende de un país. Y entonces, estos 12 hombres los escoge porque tiene que hacer una transición. Difícilmente los judíos aceptarían un liderazgo femenino entonces, pero mira lo que hace Jesús. La primera, cuando quiere hacer una misión fuera de Israel, ¿dónde empieza la primera misión de Jesús fuera de Israel? En Samaria. Samaria es enemigo de Israel. Y en Samaria Jesús está con los 12 apóstoles. Están en Samaria. Y allí le confía la misión. ¿A quién se la confía?
las 12 ahí están quietecitos y la mujer es la que está trayendo a todo el público a los pies de Jesús. Es decir, Jesús empieza a romper estos paradigmas. La primera predicadora, hay 12 apóstoles, escondidos todos en casa, tienen mucho miedo, solamente Pedro y Juan corren a ver si es verdad lo que las mujeres dicen, pero las que han ido al sepulcro son las mujeres, todas ellas. Esto lo dicen los 4 evangelios. Y la primera predicadora de la resurrección es una mujer, en una sociedad en que el testimonio de una mujer no tiene valor jurídico. Es decir, Jesús, sabemos que hay ya esfuerzos de Jesús muy claros para decir, bueno, esto es lo que han hecho ustedes siempre, pero no es necesariamente lo que a mí me parece. Yo voy a escoger a quien yo quiera para hacer mi obra. Y si aquí una mujer la va a hacer mejor, voy a escoger a ella. Entonces, es interesante, hay un cambio. Una de las preguntas que me hacen a veces, no sé si tú lo has hecho también, es que si hay algún gran cambio en el Nuevo Testamento con respecto... Sí, con respecto a Jesús también me gustaría saber, o sea, ya conocemos la posición prácticamente del Antiguo Testamento, Dios trata de proteger a la mujer, sí. Le da también papel importante como en el caso de Débora, pero sí, Jesús, sí, ¿cómo en esta sociedad machista se relaciona con las mujeres? Sí. ¿Cuál es su actitud ante ella? Ahí hay algo sumamente importante. Mira, en el pueblo, en la sociedad judía, uno pertenece al pueblo de Dios a través de la circuncisión. O sea, los niños, cuando nacen, lo hacen circuncidar para que puedan entrar al pueblo de Dios. Pero claro, Jesús sabe que al pueblo de Dios solo puedes entrar entonces si eres mujer de alguien, si eres madre de alguien, si eres la esposa de alguien, pero no por ti misma. Y entonces Jesús cambia el rito de entrada al pueblo de Dios. Y lo cambia él antes de empezar el ministerio, bautizándose él mismo. O sea, aceptando el cambio profético que ya Dios ha inspirado a Juan, para que el rito de entrada a la iglesia no sea masculino, sea el mismo para todos. Y entonces cambia la circuncisión por el bautismo. Y esto, en Colosenses te explicará cómo la circuncisión fue suplida por el bautismo, que es la circuncisión. Es decir, en la sociedad nueva en la que Jesús, o sea, en el cristianismo, cuando ya dejamos de ser judaísmo, el cristianismo, en el bautismo ya no hay hombre ni mujer, dirá el apóstol Pablo, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Es decir, la entrada... Esta afirmación pone en el mismo lugar, exacto, cuando dice ya no hay hombre, no hay mujer, claro, hombre y mujer. Los pone bautizados, porque en Cristo, los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ya no hay hombre y mujer. Es decir, que en pie de igualdad ante Cristo nos la da el bautismo. Y esto es muy importante. Eso, claro, al mundo judío le costó muchísimo de aceptar. Vemos en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, si no os circuncidáis no podéis ser salvos. O sea, tenemos toda la epístola a los Gálatas, que están los judaizantes, hay que circuncidarse. Está la epístola a los Colosenses, lo mismo también. Pero claro, ¿cuál era, detrás de esto de la circuncisión, cuál era la gran preocupación de estos hombres, varones? ¿La mujer va a estar a igualdad que nosotros? Y esa respuesta, esta noción de entrada por el mismo rito, que da una igualdad de estatuto, aún no se ha resuelto del todo hoy en nuestra iglesia. Llevamos 2000 años. Correcto. Ahora, si el Nuevo Testamento presenta la igualdad entre hombre y mujer, entre judío y griego, entre esclavo y libre, ¿cómo podría explicar? Porque esta es una pregunta que es muy común a los estudiantes de teología, a los ancianos, a los pastores, esa cita donde dice que la mujer esté sujeta a su esposo. Vale, eso es Efesios 5, 22. Pero en Efesios 5, 21, es que, ¿sabes? La Biblia se puede cortar por donde tú quieras, porque eso es muy... En Efesios 21 dice, someteos unos a otros, paz. Someteos todos. Es decir, en la iglesia cristiana la sumisión significa el respeto, el respeto y apoyo al otro. Hoy no se traduciría así, sería, es decir, tú tienes que tener el respeto, deferencia al otro. Y la primera, o sea, el gran paraguas que incluye es someteos unos a otros. Entonces, sin repetir el verbo, no, las mujeres estén sumisas, pone la mujer al marido. Es decir, pero eso es la segunda parte de la frase. Es decir, que y Pablo empieza a mostrar la sumisión por aquellos sectores de la familia que todo el mundo está de acuerdo.
La mujer al marido, claro que sí. Claro. Pero entonces ocurre que al marido dice, pero tú no tienes que limitarte con respetar, tú tienes que amar. Es decir, si lo lees tranquilamente, al segundo, que es al marido, después al padre con respecto a los hijos, después al dueño con respecto a los esclavos, le va a pedir más. Es decir, que una lectura rápida, cortando el texto por donde yo quiero, pues la mujer sumisa, y cuidado, otra cosa, la traducción se hace las mujeres a los hombres, que es falso, la Biblia no dice eso, es la esposa al marido. O sea, no hay una sumisión del género femenino al masculino, sino dentro del hogar el respeto tiene que empezar donde debe empezar, que es en la pareja. Y le pide a la mujer respeto, porque a la pobrecita a lo mejor la casaban con quien no quería, le pide respeto y a él le pide amor, es decir, tú tienes que tratarla bien. Amor agape es haz todo lo mejor que puedas por ella. Como Cristo se dio, lo que pide al marido es terrible. Creo que es más difícil que la sumisión. Es mucho más, sí, mucho más difícil que la sumisión, está claro. Bueno, yo creo que en este tema podemos entender cuál es la posición de Dios frente a la mujer. Sí, yo creo que sí, que aunque el libro siga estando escrito en masculino y con frases así, hay suficientes, no diría indicios, sino declaraciones categóricas de que esto en el cristianismo no tiene por qué seguir igual que en el judaísmo. Bueno, quiero agradecerle, pastor, profesor, pues mira, Roberto. Este curso es el que doy en el nivel de máster, que se llama Fundamentos Bíblicos para una Teología de la Familia. Y ahí estudiamos esto. Bueno, creo que ahora sí estoy un poco más preparado. Me alegro, adelante. Para que cuando más adelante toque mi ministerio Muy poder bien. enfrentar estas preguntas tan difíciles y a veces sí, capciosas, son complejas. Desde una perspectiva más... Y yo estoy escribiendo ese libro. En un libro que publiqué con el departamento, o sea, con el Comité de Administración Bíblica de la División, que se llama La Teología del Matrimonio, ahí tengo un capítulo sobre hombre y mujer, ya hay uno. Y ese tiene el visto bueno de la Conferencia General. Bueno, esperemos entonces que lo podamos leer. De acuerdo. Ese ya está en la biblioteca hace tiempo. Bueno, muchas gracias entonces, pastor. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bendiga su ministerio. Igualmente. Esperamos volvernos a ver en otra oportunidad.